La patria del criollo, capítulo 1. Hoy continuamos con la parte 6 del mismo capítulo. Clase dominante a medias. Pero los criollos, como todos sabemos, no tenían en sus manos el gobierno de la provincia, tampoco poseían todas las fuentes de riqueza, ni controlaban a los indígenas en forma absoluta. Esto no ocurrió sino mucho tiempo después, con la independencia, que fue la toma del poder por ellos. Aquella clase compartía el poder económico y político, y, en un plano de subordinación, con la monarquía española representada en sus funcionarios. Era una clase dominante a medias, y el proceso que dio lugar a esa peculiar situación debe ser conocido, siquiera muy esquemáticamente. Para extender y consolidar su dominio sobre las tierras indianas, la corona española se vio obligada a estimular y a premiar a los conquistadores y a quienes quisieran venir a poblarlas. El premio consistía en concederles diversos privilegios y ventajas que despertaban el interés por la conquista y que, una vez lograda esta, obligaban a radicar en las nuevas posesiones y a preocuparse por la conservación del imperio. La corona se ahorró de ese modo los enormes gastos que habría ocasionado la conquista como empresa estatal, pero creó con ello en América una sociedad con un núcleo de dominadores altamente privilegiados y poderosos. De allí arranca el carácter feudal de la sociedad indiana. Y de más está decir que para la provincia de Guatemala, territorio pobre en metales preciosos, aquellos privilegios vinieron a girar primordialmente en torno a la concesión de tierras y al dominio sobre los indios para obligarlos a trabajarlas. El sistema de colonizar concediendo privilegios, si bien fue un expediente hábil que impulsó la conquista sin ocasionarle gastos a la monarquía, creó inmediatamente, empero, una contradicción fundamental entre los intereses de los colonizadores y los de la corona, porque los conquistadores y primeros pobladores, aun aceptando la autoridad del Estado que les otorgaba tales privilegios, hubieran querido explotar estos dominios sin la intervención de nadie. Les estorbaba la presencia de la burocracia imperial que velaba por los intereses del rey y con la cual, muy a su pesar, tenían que compartir los provechos que se obtenían de las provincias entre los descendientes de los conquistadores y primeros colonos, es decir, entre los criollos. Fue desarrollándose un sentimiento de suficiencia y de rebeldía frente al dominio de España, conforme aumentaba la capacidad productiva de sus propiedades y se hacían económicamente más fuertes. La culminación de este proceso fue la independencia, pero el proceso mismo se observa a lo largo de los 3 siglos coloniales, un forcejeo constante entre los funcionarios reales y los criollos como clase social. Unos y otros tenían el propósito común de extraer el máximo de riqueza de la tierra a base del trabajo de los indígenas y por eso se estorbaban. Los interminables conflictos entre audiencias y ayuntamientos e instituciones representativas respectivamente de los intereses de la corona y de los criollos fueron una manifestación evidente de aquella pugna. Quiere decir, pues, que la ideología de clase de los criollos, el criollismo, no enseñaba únicamente fórmulas justificadoras de una situación de privilegio, prejuicios de superioridad, sino también, y esto reviste la mayor importancia para nuestro estudio, fórmulas veladas de ataque y defensa frente a lo español. Hay que situar a los criollos en la trama de la sociedad colonial, con los funcionarios imperiales, regateándoles el dominio, y con la masa de mestizos, mulatos e indios,
estos últimos en gran mayoría en posición de inferioridad económica y por ende también social y política. Importa tener muy presente esa ubicación porque la ideología de los criollos, lejos de ser simple y coherente, estaba llena de contradicciones y de ambigüedades que no se explican sino refiriéndolas a una pugna de clases multilateral. Frente a indios, mestizos y mulatos, ellos eran dominadores y explotadores en diversas formas. Frente a las autoridades españolas, eran parcialmente dominados aunque no explotados. Eran partícipes insatisfechos y quisquillosos en el sistema de explotación colonial. Ahora bien, el documento más valioso para estudiar aquella ideología en el Reino de Guatemala y para descubrir al mismo tiempo sus motivaciones ocultas en una dinámica de clases es la Recordación Florida de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Habíamos dejado pendiente una pregunta acerca de ella. ¿Qué se proponía el cronista criollo al escribir su obra? ¿Qué indujo a un terrateniente sin formación universitaria a escribir el documento histórico más notable del periodo colonial guatemalteco? Retomemos ese asunto. Parte 7. Motivaciones de la Recordación Florida. En las principales y primeras páginas de la crónica, el autor expresa tres motivaciones, tres incitantes que, según declara, fueron los que lo llevaron a emprender el prolongado trabajo de escribirla. Vale la pena enunciarlos y escudriñar su fondo social, porque lo tienen. El regidor Fuentes y Guzmán fue algo así como el historiador del ayuntamiento. A él se le encargaba dilucidar todos aquellos asuntos que por su antigüedad le resultaban dudosos al cabildo. Haciendo esas pesquisas en los archivos de la institución, vinieron a sus manos unas reales cédulas, en las que los reyes pedían ya desde el siglo XVI que se redactasen informes y relatos sobre la realidad geográfica y política de la provincia. La corona, como es sabido, expidió órdenes de ese tipo en todo tiempo y para todas las provincias. El conocimiento de sus peculiaridades era indispensable para orientar la política colonial desde la metrópoli. Así nacieron las más célebres crónicas de Indias. Nos dice el cronista, pues, que el hallazgo de esas órdenes y la comprobación de que nadie había emprendido la tarea de escribir un informe completo del reino le inspiraron la iniciativa de tomar dicho trabajo para sí. En estrecha relación con aquella iniciativa, agreguemos nosotros, surgió en él la aspiración de obtener el título de cronista del reino, y a eso se debió que, al terminar de escribir la primera parte de su crónica, enviara una copia al Consejo de Indias y encargó a un amigo para que gestionase lo del título. Pero 4 años más tarde recibió una carta en que su agente le informaba, con pena, que la copia se había extraviado en el consejo y que desistía de recuperarla. La crónica no despertó interés en aquel alto órgano de gobierno indiano y don Antonio no obtuvo nunca el célebre título que tanto le entusiasmó en un principio. Estos últimos datos vienen a cuento porque demuestran que las reales órdenes y la ambición del título, habiendo sido quizá motivaciones secundarias de la obra, no fueron su motivación principal. Lo prueba el hecho de que después de perder toda esperanza de buena acogida para su obra en el Consejo, Fuentes haya seguido escribiendo la recordación hasta terminar la segunda parte, mucho más extensa que la primera y más compleja en su estructura. La segunda motivación expresada por el cronista es como sigue. Hacia 1675 llegó a Guatemala la edición española de la Historia Verdadera de Bernal Díaz del Castillo.
Los descendientes del conquistador y cronista se interesaron, como era natural, en la lectura de aquella obra cuyo manuscrito original se conservaba entre ellos como joya de familia. Antonio de Fuentes había leído desde su juventud dicho manuscrito y no tardó en percatarse de que la edición española contenía algunas alteraciones de texto que a él le parecieron graves. En la entrada de la recordación nos dice pues que se propone enderezar aquellas alteraciones del original de su ínclito y generoso progenitor, y presenta ese cometido como una de las motivaciones de su propia obra. Pero sucede que las rectificaciones se le quedaron en el tintero, y que después de haber puesto tanto énfasis sobre el asunto en la entrada de la crónica, las olvida en el largo camino del relato. Las divergencias entre la edición y el manuscrito, aun siendo de detalle, habrían merecido algo más que las breves alusiones que Fuentes le dedica muy al principio de su obra, y esta inconsecuencia pone al desnudo en el umbral mismo de la recordación. ¿En qué medida está toda ella empujada por móviles enraizados en una conciencia de clase? La mención de Bernal Díaz, ruidosa mención en las 4 primeras páginas de la crónica, responde a la necesidad por parte del criollo de señalar su abolengo de conquistadores y presentarse como descendiente de ellos. Los criollos no desaprovechaban ninguna oportunidad de recordarle a la corona, y no olvidemos que la primera parte de la recordación fue escrita pensando en el Consejo de Indias, que eran sucesores de quienes habían ganado esos dominios para ella. Hubieran deseado poder proclamarlo todos los días ante el rey en persona. Esa es la verdadera razón, y no otra, de que Fuentes y Guzmán haya querido levantar la efigie de su antepasado a la puerta de la recordación florida. Fácilmente lo revela el desmedido énfasis que pone en todos los párrafos en que habla del conquistador. Habiéndome dedicado en mi juvenil edad a leer, no solo con curiosidad, sino con afición, veneración y cariño, el original borrador del heroico y valeroso capitán Bernal Díaz del Castillo, mi rebisabuelo, cuya ancianidad manuscrita conservamos sus descendientes con aprecio de memoria estimable. En todas las ocasiones en que alude al manuscrito del conquistador, habla con desenfado de mi Bernal, mi Castillo, y cabe suponer que esa ingenua pedantería del más puro sabor criollo haya sido la desgracia de la crónica ante el Consejo, porque a mediados del siglo XVII les resulta muy molesto a las autoridades españolas que les recordaran que América había sido ganada por el esfuerzo privado de aquellos aventureros ambiciosos. Así, pues, las 2 primeras motivaciones aducidas por el cronista quedan refutadas por la crónica misma. La recordación no fue escrita en obediencia de unas viejas cédulas, porque ese estímulo quedó anulado al ser desestimada la primera parte de la obra por el Consejo de Indias. Tampoco fue escrita para rectificar las alteraciones de la primera edición de Bernal Díaz, porque no se cumple tal cometido en la obra, ni habría sido necesario. Para cumplirlo, desarrollar un enorme relato panorámico que consta de 1930 páginas en el manuscrito. No fueron esas las instancias que impulsaron a Fuentes y Guzmán a escribir su crónica monumental. La recordación florida es fruto de un sentimiento hondo, apremiante y persistente, que el cronista declara en pocas palabras en la introducción de la obra, y que, según se comprueba al leerla, anima todas sus páginas desde el principio hasta el fin.
Dice don Antonio de Fuentes y Guzmán que la tercera gran razón de su trabajo ha sido el amor a la patria, que me arrebata. ¿Sentimiento de patria en el siglo XVII? ¿Patria cuando aún faltaba mucho más de un siglo para la independencia? Parte 8. Defensa del patrimonio y nacimiento de la patria. Sí, la Recordación Florida es el primer documento en que se manifiesta de manera clara y vehemente la idea y la emoción de una patria guatemalteca. El vocablo suena muy de cuando en cuando a lo largo del relato, pero la crónica es toda ella una exaltación, un canto y una defensa del reino de Guatemala. No del reino como un fragmento del imperio español, sino como algo que vale por sí mismo y que precisamente debe ser valorado con abstracción de cualesquiera imperios para hacerle justicia. No la madre patria, sino la patria nueva americana. Pero cuidado, la idea de patria está siempre llena de problemas. Se sustrae a toda definición formal, cambia de contenido con el mudar de las situaciones históricas, presenta significaciones diversas según los puntos de vista de las clases sociales, y nada hay más demagógico y simplista que atribuirle un contenido universal y permanente. La idea de patria que estaba naciendo en Guatemala en el siglo XVII y que se halla presente en el fondo de los arrebatos y alegatos de la Recordación Florida es la patria del criollo. Es un producto ideológico de la lucha que sostenían los criollos con la madre patria, con España. Como cualquiera otra idea política, esta era la expresión de un complejo de intereses de clase que tenía su origen en una situación económica. Los criollos estaban defendiendo su patrimonio de herederos de la conquista, y ese patrimonio fue la base material de la que surgió entre ellos la idea de patria. Tuvieron los indios desde luego sus patrias antes de ser conquistados. En el Popol Vuh y en los anales de los caciques se nos habla. Ese es en realidad su verdadero tema, de unos territorios poseídos, de un pasado lleno de luchas, para llegar a esa posesión, y se hace temerosa referencia. Los documentos fueron escritos después de la conquista, a la pérdida de aquella posesión. Los quichés y los caciques no solo son claros al referirse en ambos documentos a su patrimonio perdido, sino que también manejan el concepto de patrimonio territorial, referido a otros pueblos indígenas, por ellos combatidos y dominados. Pero al ser conquistados, los indios perdieron sus territorios y hasta su libertad individual, convirtiéndose a través de la conquista en patrimonio de los conquistadores y de sus descendientes. Por eso la patria del criollo no es en modo alguno la patria del indio. El indio es un elemento de la patria del criollo, una parte del patrimonio que estaba en disputa con España, lo cual no tiene nada de extraño, porque en la historia del mundo nunca fueron compatriotas el esclavo y su amo, ni el siervo y su señor. 4 son los grandes temas de la Recordación Florida, a saber, la conquista, la tierra, los indios y España. No solo porque están presentes en todo momento, colmando los densos capítulos de la crónica, sino porque son los que el cronista trabaja con pasión y angustia, poniendo en ellos cargas emocionales del más diverso matiz. Y no es extraño que así sea, porque se trata, en primer lugar, conquista de la fuente y el origen del patrimonio criollo, después tierra e indios, de los dos aspectos más importantes del patrimonio en sí, y finalmente España, de la fuerza que impedía el pleno dominio y disfrute del patrimonio, arrebatándole a los criollos un pedazo de él. Son las 4 raíces de la patria criolla,
serán, por lo mismo, los asuntos de nuestro análisis en los capítulos venideros, enderezados a comprender las características esenciales de la clase social de los criollos y de su ideología de clase, el criollismo. Séanos permitido cerrar este capítulo, preámbulo general indispensable del examen subsiguiente, refiriendo un episodio oportuno que es algo más que una anécdota. Hacia finales del año 1688 terminó de escribir su crónica de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús el religioso Francisco Vázquez. Fuentes y Guzmán estaba escribiendo por aquel entonces la primera parte de la suya, y eran entrambos buenos amigos. Vázquez era miembro de una familia criolla, y recordemos de pasada que en el seno de la iglesia se libró igualmente una sorda pugna entre religiosos, criollos y peninsulares. Pues bien, la licencia para imprimir la obra de Vázquez promovió, según las modalidades de la época, un engorroso papeleo ante las autoridades civiles y eclesiásticas de Guatemala. El ayuntamiento tuvo que rendir también su dictamen, y en este caso, como en todos los que tocaban asuntos históricos, fue el regidor Fuentes el encargado de rendir informe sobre las cualidades de la crónica del fraile. El informe es interesantísimo en relación con lo que venimos tratando. Junto a las muchas bondades que el concejal dice hallar en la obra de su amigo, recarga el acento sobre el hecho de que el autor es hombre nacido en el país. Es como si quisiera decir que solo los hombres nacidos en Indias pueden hablar con justicia del valor de estos territorios, o lo que es lo mismo, veladamente está negándole autoridad a los extranjeros para juzgarlos, extraños en ellos. Es un libro en todo admirable, dice el informe, y agrega refiriéndose a la nacionalidad del autor, y por natural de la patria en que escribe, más aclamado de los redobles de su trompa. Las obras de esta índole deben darse a conocer para lustre de este nuevo mundo, y el criollo debe alzar su voz en nombre de la patria en que escribe. He ahí, expresado en otra forma, el sentir que hemos señalado como fuerza estimuladora de la crónica de Fuentes. Su mundo le era querido porque era suyo, y más hondamente querido porque no era totalmente suyo. El indio había sido desplazado y el español venía a ver a quién desplazaba. Los criollos eran, digámoslo así, el grupo emplazado, amenazado y puesto en trance de defender lo suyo. Este fondo posesivo relativo a una posesión que los antepasados habían conquistado y que era preciso conservar y ampliar, constituye la causa profunda del amor exaltado que el criollo sentía hacia su mundo. Pasemos a examinar este asunto en toda su complejidad.